No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. En estos tiempos electorales, en estos tiempos donde estamos hablando sobre la crisis de la democracia, de la institucionalidad que existe en nuestro país, tenemos el gusto de haber participado en un evento patrocinado por Oxfam Bolivia y por la Coordinadora de la Mujer. Un evento internacional que cierra un proyecto de fortalecimiento de la democracia, paridad intercultural en Bolivia. En este evento se presentó un informe, el informe Paridad en tiempos de crisis, de los avances y las amenazas. Este evento ha sido también con participación de mujeres de diferentes países de Latinoamérica y lo queremos compartir con todas y todos ustedes. Como les había comentado al inicio, este evento es internacional y también tenemos representación boliviana, pero además argentina, ecuatoriana y mexicana. Así que con mucho honor voy a presentar a Luciana Jáuregui. Ella es la representante de Bolivia. Ella nos va a informar sobre justamente el informe denominado Paridad en tiempos de crisis, de los avances a las amenazas. Quisiera presentar a Luciana Jáuregui. Personalmente yo soy una admiradora de ella. Ella es socióloga de la Universidad Mayor de San Simón, magíster en Ciencias Políticas por Flaxo, sede Ecuador, y candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha publicado varios libros y artículos sobre el proceso político boliviano y en particular sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado. Sus líneas de investigación son configuraciones estatales, dinámicas de poder, feminismos, acción colectiva y conflicto político. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Buenas noches a todas, a todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí, además cerrando un programa en el que he tenido el gusto de participar. Me siento muy honrada, veo muchas colegas, compañeros, estudiantes, amigas y nos recuerda mucho a los cursos, lo conversábamos con las profesoras y es muy emotivo por ahora estar aquí haciendo una suerte de balance a propósito de este informe, de nuestra experiencia formativa, pero también de la participación política de las mujeres en general. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora es contarles un poco del informe que hemos trabajado, de manera que pongamos un poco en perspectiva los hallazgos que tenemos con sus propias experiencias, ¿no? El informe que presenta Oxfam hoy se llama La paridad en tiempos de crisis, de los avances a las amenazas. Es un informe que lo escribimos a dos manos junto a José Luis Exeni, en un momento con la idea de hacer un balance general y actualizar los datos, pero que en la medida que lo fuimos revisando nos dimos cuenta que era un momento distinto, ¿no? Que había que realizarlo sobre la urgencia. Y lo trabajamos con el acompañamiento, yo diría paciente, muy esforzado de Daniel Elías, de Paola Carvalho, de Raiti también, que la editora que nos contuvo moviendo cifras siempre sobre el contexto, sobre el proceso electoral, etcétera, ¿no? Con un trabajo arduo que yo diría que es una contribución colectiva, que la escribimos nosotros, pero que recoge verdaderamente no solo los aportes de las personas que les he mencionado, sino de ustedes mismas, ¿no? Porque seguramente muchas se acuerdan, han sido parte de un estudio de opinión que hemos recogido entre ustedes, pero también hemos entrevistado a algunas de ustedes y hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco a su experiencia, un poco más directa, más íntima y más cotidiana. Este informe que les voy a presentar, con el poco tiempo que tengo, provocando algunas ideas para el debate, recoge en suma todo este proceso colectivo, yo diría de empoderamiento de las mujeres, pero también de un momento nuevo de crisis, de amenazas y de riesgos. Lo primero que quiero decirles es que cuando pensamos en este informe pensábamos actualizar los datos y nos damos cuenta que era un escenario nuevo marcado por dos elementos. Un escenario de crisis multidimensional y un momento en el que hay una reacción conservadora que cuestiona los derechos de las mujeres. Esos dos elementos
replantean el contexto político de la participación. Recuerden ustedes, cuando se impulsó las políticas de paridad, era un momento en el que había un amplio consenso social en torno a la justicia, en torno a la igualdad. Era un momento en que queríamos institucionalizar el Estado. Además, era un momento de bonanza, de recursos, de redistribución económica. Hoy nuestras condiciones son completamente distintas. Estamos atravesando por un momento de fragmentación, de debilitamiento de los proyectos, de vaciamiento programático, de desinstitucionalización, de crisis económica. ¿Cómo es participar en tiempos de crisis? Nos preguntamos, y es un poco lo que les voy a contar. Ahí, gracias. Lo primero que quiero decir, y quiero verdaderamente acentuarlo, es que la paridad como dispositivo, inclusive en este nivel muy micro, de solamente el mecanismo, es uno de las mayores innovaciones que ha tenido el país para la participación política de las mujeres. Yo sé que hay muchos cuestionamientos y algunos dicen el dispositivo no importa, es una cuota biológica. Yo quiero decir que no, por dos motivos. Uno, que nosotros hemos constatado que sin el dispositivo, así tan mínimo que parece para muchas, no habría presencia de las mujeres directamente, y esto se constata en el Poder Ejecutivo, donde no hay obligatoriedad y por tanto no hay mujeres. Y además hemos visto que la presencia de las mujeres no es una mera reproducción del poder. Las mujeres somos agentes, resistimos, innovamos, trasladamos y tensionamos la definición entre lo público y lo privado. Llevamos nuestras propias experiencias a la política y de la política pública también trasladamos eso a nuestra casa. Por eso quiero decir que la paridad está transformando y tensionando la política. Sin embargo, es inminente que tener una cuota, y se ha dicho mucho aquí, no basta. Y nosotros hemos querido introducir, y en este informe van a encontrar eso, una innovación teórica, que es el concepto de paridad participativa. Cuando hablamos de paridad participativa, estamos articulando tres dimensiones de la participación. La representación política, que es esta idea de que las mujeres deben acceder a los órganos del Estado, pero deben hacerlo también bajo un marco de reconocimiento, es decir, en igualdad de condiciones de estatus, como mujeres. ¿Se dan cuenta? No basta entrar, sino que uno tiene que entrar y ser reconocida como mujer y no desvalorizada por serlo. Y al mismo tiempo tiene que haber redistribución económica del trabajo de cuidado y de financiamiento. Esos tres ejes, a la luz de la teórica feminista Nancy Fraser, le hemos llamado paridad participativa: reconocimiento, redistribución y representación, y es un aporte que queremos contribuir al debate general. Sin embargo, hemos visto que estos avances que teníamos en términos de paridad había que pensarlos en este proceso de crisis, y particularmente, y eso es lo que les voy a contar un poquito del informe, no todo, no me da el tiempo, pero de cómo leer la crisis y el proceso electoral y la paridad en relación a este contexto. ¿Por qué es importante pensar la paridad en este contexto? Porque estas elecciones no son elecciones cualquiera, son elecciones en las que se está redefiniendo el pacto social y quién sabe el modelo de país, el modelo político, el modelo económico. Y en este momento la agenda de las mujeres y la presencia de las mujeres no está garantizada, ¿no? Y el problema es que las mujeres estamos quedándonos al margen de los programas políticos, de las decisiones, cuando somos precisamente las más afectadas por la propia economía. Y sobre todo hemos visto que en este momento hay señales que empiezan a vulnerar y a presentar algunos indicios de amenaza a la paridad. Ay, si me ayudan con la otra diapositiva, por favor. Gracias. Quiero contarles, no me voy a detener en muchos datos, solo un pantallazo, de decirles que en la representación se ha avanzado, el dispositivo se ha ido perfeccionando, porque ustedes saben que así como hay mecanismos, hay válvulas de escape. Los partidos, los varones, las cúpulas de poder siempre encuentran por dónde eludir el mecanismo y sacar a las mujeres cuando llegan, para que no permanezcan, etcétera. Sin embargo, Bolivia yo diría que es de los países que más ha avanzado en términos de perfeccionamiento. Solo voy a nombrar algunas. Tenemos la paridad vertical, la paridad horizontal, línea de cebra, mandato de posición, sustitución de candidaturas, las leyes de violencia y acoso político, que son lo que nosotros le hemos llamado todo un régimen electoral de género que permite que las mujeres participen y trata de brindar las condiciones para que además permanezcan. Esto además lo decía Fernando Mayorga desde una perspectiva intercultural, de manera que la paridad no solamente esté presente en la democracia representativa, sino también en la democracia comunitaria. Si me ayudan a la siguiente.
Paola, ahí. Estos cambios a nivel de la representación han tenido también cambios en el ejercicio mismo de la política. Porque uno dice, y son pocos estudios cualitativos que se hace, ¿qué pasa cuando las mujeres llegan? Entramos y ¿qué pasa? Y lo que hemos descubierto es que ha aparecido esta idea que debería ser una redundancia, pero la voy a poner así, de mujeres políticas. Debería bastar decir políticas, pero insistimos en esta relación mujeres políticas porque quiere decir que las mujeres están, si se quiere, irrumpiendo un rol que no ha sido socialmente asumido por ellas de manera tradicional, ¿no? Y esto ha generado un problema dentro de las asambleas legislativas que se llama incongruencia de rol, porque las mujeres están desbordando los roles tradicionales que les asignaban a ser siempre subordinadas, a ser siempre dependientes, etc. Y esto hace que las mujeres se vean obligadas a responder a dos criterios. Una tiene que ser fuerte, decidida, masculina para participar en política, pero no demasiado, porque si no te puedes parecer a los hombres, tienes que medirte. Esa incongruencia de rol es lo que hace que las mujeres sean doblemente juzgadas, porque para permanecer tenemos que parecernos a los hombres, pero si nos parecemos demasiado, nos violentan, nos agreden y demás porque les amenazamos. Ahí el mérito empieza a aparecer como una estrategia adaptativa y esto tiene un lado positivo porque progresivamente han aparecido mujeres políticas que ascienden, lideresas que ambicionan inclusive individualmente a ser candidatas vicepresidenciales. Incluso hemos visto hay un liderazgos actualmente emergentes, pero no las dejan. Sin embargo, el mérito tiene una paradoja y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a las mujeres, y se lo ha dicho aquí mucho, se las juzga doble, se les exige una capacidad que los hombres no demuestran, ¿no? Esta idea que tú tienes que demostrar para merecer ser política. Los hombres no demuestran nada y están ahí. Y al mismo tiempo, este requisito del mérito puede ser doblemente excluyente, porque nos hace pensar que todo depende de nosotros, cuando hay condiciones de desigualdad que afectan principalmente a las mujeres indígenas. Lo que hemos descubierto, quisiera detenerme y contarles muchas cosas, pero es básicamente que lo que tenemos actualmente en los poderes legislativos es una segregación vertical del poder. ¿Qué quiere decir este concepto de segregación vertical del poder? Que se permite que las mujeres asciendan siempre y cuando estén en posiciones intermedias y menores, no demasiado, eso estoy queriendo decir. Pero ahí se están planteando nuevas tensiones, porque aunque en general las mujeres no se permiten incluso a sí mismas pensar y ambicionar a metas mayores porque introyectamos también el poder, sin embargo la paridad está generando cambios y a nivel individual las mujeres ya sienten que pueden aspirar a nuevos cargos, a nuevas posiciones y están empujando y hay una tensión ahí entre los avances y la forma en que los varones perciben esto. Y les quiero mostrar, aquí no sé si se puede ver el cuadro, porque en esta incursión de las mujeres en la política se está produciendo un fenómeno que hay que revisarlo, analizarlo con mucha calma, que es que las mujeres perciben que, valga la redundancia, los varones sienten que la presencia de las mujeres les amenaza. En la encuesta Delphi que nosotros hemos hecho, el 51% de las mujeres entrevistadas piensa que los varones experimentan la paridad como una amenaza a sus derechos, porque creen que es un privilegio de las mujeres, ¿no? Eso está haciendo que la violencia y el acoso político sea creciente, porque los hombres sienten que las mujeres usurpan algo que por derecho les pertenece, entre comillas, ¿no? Y eso está agudizando la violencia patriarcal y machista. Ahí una de las cuestiones es de hecho veníamos discutiendo eso, en que a veces las políticas de paridad se han centrado demasiado en las mujeres y es tal vez momento ya de empezar a mirar a los hombres, a cómo los hombres no están introyectando la demanda democrática y la paridad también como parte de su agenda. Ay, Paola, ¿sí me ayudas? También hemos descubierto a nivel de la redistribución que, por supuesto, como todas sabemos, las mujeres no gozan del mismo financiamiento, ni asesoramiento, ni apoyo logístico. Los recursos que tienden a concentrar los partidos los administran hombres y no los destinan precisamente a políticas de género, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, porque aunque hay financiamiento, etcétera, ¿dónde se ven esas candidaturas? A las presidenciales, donde no llegan las mujeres, obviamente. Y lo que quiero dejar claro, que es una señal también muy fuerte que debemos considerar,
es que en la crisis económica el dinero es importante, ya no solo para candidatear, sino que las mujeres están dejando de hacer política por la crisis económica. Y esto lo hemos preguntado también en la encuesta Delphi. Si ustedes ven, el 67.5% de las mujeres entrevistadas cree que la crisis económica está haciendo que las mujeres prioricen su actividad económica antes que participar. Es decir, uno decide proteger su economía antes de hacer política. Ese es un riesgo ya inminente que ya está sucediendo. Al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Que la crisis económica está haciendo que las mujeres subvencionen el ajuste, que ya lo estamos viviendo en la calle, con trabajo de cuidado extra. Uno no puede hacer alcanzar la canasta familiar, no puede estar haciendo fila en el transporte, que esto, que el otro, todas las crisis económicas que estamos viviendo, y las mujeres estamos sosteniendo esa crisis económica con nuestro trabajo de cuidado, aumentando nuestro trabajo en el hogar, porque ya no podemos pagar, ya no podemos delegar, tenemos que hacer alcanzar en la casa, y eso también lo hemos preguntado, y igual todas las entrevistadas nos dicen que ahora las mujeres hacen más trabajo de cuidado y por tanto tienen también menos tiempo de participar. El problema es que nuestro modelo de ciudadanía todavía está pensado para hombres, para ciudadanos que no cuidan. Si ustedes piensan, todos los asambleístas son hombres cuyo cuidado ya está satisfecho, tienen todo resuelto en la casa, mientras que las mujeres nos tenemos que alternar. A mí me ha tocado, y con mucha sensibilidad, entrevistar a muchas mujeres que me cuentan que en el momento mismo en que están tomando decisiones, ellas están maternando, dando de lactar, resolviendo las tareas de su casa, etcétera, ¿no? Ese es un signo que nos debe invitar a pensar que nuestra ciudadanía sigue pensada en términos androcéntricos. Voy ahí cerrándome, yo quisiera extenderme mucho más, pero quiero mostrarles estos datos ya mucho más concretos. Nos hemos detenido un poco más en el proceso electoral en sí mismo para ver cuál es la percepción de las mujeres. Creíamos firmemente junto a José Luis que era necesario recoger cómo están atravesando esta coyuntura de crisis las mujeres. Y si ustedes se fijan en la encuesta Delphi que hemos hecho, el 53% de las mujeres consultadas no está satisfecha con la democracia. Ese es un signo muy importante y les voy a explicar por qué. En general, si ustedes pueden ver los cuadros, casi el 70% de las lideresas entrevistadas cree que la situación política y económica del país es muy mala. Es decir, están profundamente disconformes con la democracia y tienen una mirada pesimista del país. Siguiente, por favor. ¿Y por qué? La pregunta era, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué las mujeres no se sienten reconocidas por el sistema político, por la representación política? Y hemos descubierto cosas que de alguna forma nosotras ya en nuestra experiencia sabemos, que la crisis económica está agudizando la precariedad estructural, el desempleo, informalidad, alza de la canasta familiar, mayores cargas de trabajo de cuidado, entre otras. ¿Cuál es el problema? Que mientras las mujeres están sosteniendo la crisis, las mujeres no están presentes en las decisiones económicas ni políticas. Si uno revisa a todos los programas de los partidos, quiénes son los encargados de la economía, quiénes son los que están haciendo los programas políticos ahora para resolver la crisis, todos son hombres. No existe presencia de mujeres que recoja lo que las mujeres están reclamando en su vida cotidiana. Hemos descubierto también en el estudio que en momentos de crisis lo que suele pasar es que se refuerza la lógica masculina de toma de decisiones. Es decir, se cree que las decisiones, entre comillas, importantes deben ser tomadas por hombres que son, entre comillas, más capaces para hablar de la verdadera economía. Las mujeres, las primeras víctimas de la economía y el ajuste, las que están sosteniendo con trabajo de cuidado, no participan en el diseño de la política económica en tiempos de crisis. Y ese es un dato fundamental. También les quiero decir que la crisis está teniendo otros efectos. Hay menos recursos para políticas de género y eso se va a traducir, yo pienso que se va a agudizar todavía más a futuro. Incluso, imagínense este dato que lo cuento como anécdota, la crisis hace que se juzgue con más severidad a las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Como el financiamiento no les llega a las alcaldesas, a las concejalas, etcétera, ¿qué es lo que dice la ciudadanía? No es que no le llega el dinero, sino que no sabe gestionar porque es mujer.
Es decir, se le está responsabilizando hasta de la propia crisis económica a las mujeres y asumiendo que es una falta de su capacidad de gestión. Se dan cuenta cómo el efecto de la crisis se está reproduciendo en conjunto en la participación política de las mujeres. En el fondo, y esto les quiero señalar y lo quiero enfatizar mucho, es que las mujeres ven a las instituciones como lejanas a sus demandas, porque no están vinculadas con la gestión cotidiana de la economía, que es lo que les interesa a las mujeres. Me ha tocado en reiteradas entrevistas escuchar cómo las mujeres dicen que los hombres están disputando siglas, candidaturas, partidos, mientras ellas están sosteniendo la canasta familiar. Y esa es la disonancia que estamos teniendo actualmente. Voy a cerrando, sé que me quieren matar. Pero también a esta crisis económica y sus efectos múltiples que les he mostrado, hay una crisis política institucional que afecta e impacta directamente en las políticas de paridad. Algunos de estos riesgos son, y los hemos venido viviendo, la judicialización de la paridad. ¿Qué quiere decir la judicialización de la paridad? Que entre las disputas judiciales que existen por la interpretación de la norma se está instrumentalizando las demandas de las mujeres, y lo hemos vivido en los binomios. ¿Cuál es el efecto de esto? Que está generando ambigüedad jurídica, está haciendo que nuestros intereses como mujeres sean parte de las luchas patriarcales, está haciendo, además, nos está despojando de discurso, porque nos vemos las mujeres enfrentadas a decidir entre elecciones, paridad, etcétera, ¿no? Es decir, se mina la legitimidad de la demanda. A esto se suma que todo este proceso de desinstitucionalización de los partidos, ustedes han visto cómo se está transformando el sistema de partidos, está haciendo que los pactos informales entre varones se fortalezcan. Si antes los partidos ni funcionaban, ahora mucho menos. ¿Qué es lo que está funcionando? Los pactos, entre comillas, entre caballeros, donde se está negociando quién entra, quién no entra, qué mujeres son funcionales, qué mujeres no. La desinstitucionalización va a contramano de las políticas de paridad. Yo quiero también decirles que además a estos mecanismos y estrategias de contestación, y en esto sí quiero poner mucho énfasis, lo nuevo es que están surgiendo corrientes, inclusive hemos descubierto en la agenda de un partido político, que están cuestionando a las mujeres como sujeto jurídico, a las mujeres como sujeto de derechos. Se está cuestionando que las mujeres tengan derechos porque se asumen como privilegios. En ese sentido, lo que hemos encontrado es que las mujeres están en un momento en que los derechos se están convirtiendo en un campo de disputa, y esa es una de las principales amenazas. Lo que hemos querido mostrar, y ahí voy cerrando, sé que me quieren matar, es que la paridad ya no es un hecho fáctico que deba darse por consolidado, sino que estamos en un momento de amenazas múltiples, crisis económica, crisis política, crisis cultural, un ascenso de una corriente conservadora que está cuestionando a las mujeres como sujetos de derecho, y además esto se traduce en mayor violencia machista contra las mujeres. Todo este escenario nos está poniendo a la paridad en un escenario de crisis y vulnerabilidad. Sin embargo, y quiero cerrar con esta frase optimista, también hemos descubierto que la paridad es un piso, ¿no? Y que las mujeres no están dispuestas a ceder, y que por lo tanto estamos en una tensión entre las amenazas que tenemos actualmente, pero que también las mujeres estamos dispuestas a defender las conquistas obtenidas. Y ahí estamos. Bueno, ahí me quedo, gracias. Perdón. Ahí veíamos la primera parte de este evento internacional patrocinado por Oxfam Bolivia y la Coordinadora de la Mujer sobre la paridad y la democracia. La paridad en estos tiempos de crisis. Veíamos la presentación del informe elaborado por Luciana Jauregui, ella boliviana, con estas interesantes conclusiones a las que ella arribaba. A continuación también veremos algunas comentaristas internacionales, pero lo veremos eso después de un corte. Antes del corte quisiera que veamos un video musical de Julieta Venegas, Mujeres. Vamos al corte y ya volvemos. Siéntate bien. Bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida.
hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estábamos comentando y mostrando la participación de Nacer Mujer y la participación de estas mujeres en este evento internacional donde se hablaba sobre la paridad en estos tiempos de crisis, la paridad en la democracia. Nosotros vemos que hemos pasado mucho tiempo las mujeres luchando por tener esta participación política en todos los sectores de la política y vemos que ha sido muy duro llegar hasta donde estamos y también vemos que en otros países también están teniendo estos problemas de tener una participación completa, una participación real en los lugares de toma de decisiones donde hay una participación de las mujeres. Vamos a ver también en este evento la participación y el intercambio de experiencias de otras mujeres en la política, por ejemplo, Noemí Isasmendi de Argentina, Paola Cabezas de Ecuador, Marta Tegle Martínez de México, también comentaron sobre la paridad en tiempos de crisis, sobre la democracia, sobre la crisis de la democracia en sus países, cómo se asemeja a la realidad boliviana y qué experiencias y qué buenas costumbres nos pueden también compartir con las y los bolivianos. Ha sido un evento muy muy interesante y ahora quisiera que veamos esta segunda parte del evento, quisiéramos compartirlo con ustedes y también con algunos acercamientos que pudimos tener ahí en el evento con el equipo de Nacer Mujer. Yo voy presentándolas de forma breve. Bueno, tenemos a Paola Cabezas, ella es de Ecuador, magíster en comunicación y marketing político por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Primera presentadora afroecuatoriana de noticias en Ecuador TV.
Gobernadora de la provincia de Esmeraldas desde octubre de 2013 hasta agosto del 2016. Fue asambleísta alterna por la Revolución Ciudadana en 2017 hasta el 2021 y asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana para el periodo 2021-2025 y reelecta también en 2023. Bienvenida, querida Paola Cabezas, desde Ecuador. También está con nosotras Noemí Isasmendi. Ella es de Argentina, nació en la localidad de Santa Clara, provincia de Jujuy, y es mamá de Josefina, abogada, procuradora y escribana, especializada en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, asesora legal en diversos organismos públicos. En el año 2020 fue parte de la conformación de la Red de Mujeres Políticas para visibilizar y erradicar la violencia política de género, logrando ese mismo año la sanción de la ley de paridad por parte de la legislatura de Jujuy. Bienvenida, querida Noemí, bienvenida a Bolivia. Gracias. Para finalizar, tenemos a Marta Tagle Martínez. Ella es de México, feminista y política mexicana, con más de 30 años de trayectoria, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, con especialidad en Género y Políticas Públicas por la Flaxo. Ha sido 2 veces diputada federal y senadora por Movimiento Ciudadano. Entró en funciones 2 años sin incorporarse a ningún grupo parlamentario, por lo que se le conoció como la senadora independiente. Actualmente es consultora en Género y Derechos Humanos en MIDI, Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, profesora de asignatura en la FCPIS UNAM y directora del Instituto de Capacitación y Concertación Ciudadana de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Marta, y también te recibimos con un gran aplauso. Un gran aplauso a las 4. Que cuando nos hacen algunas preguntas de qué coincidencias encontramos en la región con respecto a lo que vivimos en México y lo que ustedes reflejan en el informe y lo que hemos escuchado esta noche, si lo tuviera que reducir con una sola palabra, resumirlo en una sola palabra, ¿cuál es la principal coincidencia que hemos encontrado además en estas conversaciones que hemos tenido antes de entrar al panel? Lo resumiría con una sola palabra. La principal coincidencia que atraviesa la realidad de las mujeres políticas en la región se llama machismo. El machismo es el que nos tiene a todas las mujeres del Ecuador, de Argentina, de Bolivia, disputando el poder en condiciones total y absolutamente adversas. Y que no importa las leyes que hagamos, porque además desde el feminismo, desde los movimientos de mujeres, hemos hecho una apuesta bien importante en la región para avanzar en leyes, reformas, en ir con litigios estratégicos, ¿no? Hemos hecho de todo para ir avanzando. No importa qué hagamos, siempre encuentran la manera ellos de darle la vuelta, ¿no? De marearnos, de no darnos el poder y de que sigan siendo ellos quienes tengan el poder. Y eso se llama machismo. Y por eso es que también la paridad no va a cambiar solamente con la llegada de más mujeres al poder, sino que implica o debe de implicar un cambio cultural. Y eso todavía nos hace falta. Justamente vengo de un país donde estamos transitando una situación muy particular con la presidenta de un partido que es el Partido Justicialista en mi país, que es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y acá donde vemos justamente la avanzada tan profunda con una violencia política muy marcada. Entonces, poder hablar de la representación, del reconocimiento, la distribución que se da como temas y como ejes principales me parece que es muy importante, porque las mujeres llegar a los lugares de decisión, a los lugares de poder no ha sido fácil. Venimos desde más o menos en Argentina desde 1947, cuando se logra sancionar la ley del voto femenino, estando Eva Perón acompañando a Perón en su momento de su presidencia. Y esto fue como un antes y un después, porque no fue una ley propuesta por Eva, sino que ha sido una movilización de muchas mujeres y de otros partidos políticos que fue resumida en la influencia que tenía directa Eva Perón en esta decisión.
Y lo que decía Eva, el voto femenino no es solamente poner una boleta dentro de una urna, sino tenía que ver con que darle a las mujeres la categoría de ser las verdaderas orientadoras de la conciencia social. Y creo que este es el rol que tenemos las mujeres siempre cuando estamos en política, la posibilidad de participar, la posibilidad de elegir, que en su momento históricamente no la tenían. Y después vino la ley de cupo en el 1991, después vino la ley de paridad, que costó tanto que en Argentina hoy incluso hay 3 provincias, de las 23 provincias que tenemos más un distrito federal, 3 provincias que todavía no tienen la ley de paridad. Es decir, que no tenemos el 100% del país con ley de paridad, y esto es grave, digamos, porque no se ha tomado conciencia en la resistencia a Corrientes, Tucumán y Tierra del Fuego son 3 provincias que todavía no la tienen. Nosotros en Jujuy, particularmente, a través de la conformación de la red de mujeres políticas que le decíamos en plena pandemia, logramos conformar un movimiento de mujeres de distintos sectores partidarios, político-partidarios, pero también mujeres de gremios, sindicatos, comunicadoras sociales, que tomamos conciencia de lo que era la violencia política de género y veíamos que una de las formas de violencia política es la imposibilidad de participar en forma igualitaria a los hombres. Era ponerle también los títulos a los conceptos, ponerle palabras a lo que realmente nos pasa cuando las mujeres no pueden participar. Es violencia política no poder participar, violencia política de género, así como el hostigamiento, la denigración en redes sociales, lo que se dice de las mujeres, la doble vara con la que se mira a los hombres en política y a las mujeres en política. Y esta representación se logra con estos avances, con mucha lucha, con mucha persistencia, con mucha... y también con muchas alianzas, ¿no? Porque tuvimos también, como les pasa a ustedes, muchos varones aliados a nuestra causa y logramos que en diciembre del 2020 en Jujuy se pueda sancionar la ley de paridad. Y les cuento como anécdota que los 5 partidos políticos en su momento en la legislatura de Jujuy eran presididos por 5 varones. Esos 5 varones eran los que terminaban decidiendo si nos daban o no en una sesión legislativa si se aprobaba o no. Creo que fue como también muy simbólico porque eran los varones determinando si nos dejaban o no participar en condiciones igualitarias. Ecuador ha sido uno de los países pioneros en cuanto a la participación política. En 1924, la primera mujer que ejerció el derecho al voto fue ecuatoriana, Matilde Hidalgo de Procel. Miren ese gran paso que también ha permitido que legislativamente en Ecuador nos falte casi poco. Hemos aprobado ley de paridad, ley de cuotas, es más, tenemos aprobada también la paridad en binomios presidenciales. Nosotros ya desde el 2023 los binomios deben ser paritarios, hombre-mujer, mujer-hombre. Tenemos también ley para trabajar sobre la violencia política. Hace poco aprobamos en el Código de la Democracia descentralizar un poco más la atención sobre violencia política en territorios más pequeñitos, porque por lo general las mujeres políticas periféricas de la ruralidad no tienen acceso a la justicia electoral y esto también ha sido un avance importante en esta última etapa. ¿Qué les cuento? Digamos que hemos avanzado muchísimo, pero como decimos en el argot popular, echa la ley, echa la trampa. Y creo que esas son una de las cosas en las que coincidimos, porque todavía los partidos políticos se resisten a poder entender que la paridad no pasa por poner a alguien que se preste a continuar, y a mí me pareció algo interesante, en la instrumentalización de la agenda machista y patriarcal dentro de la política. Y obviamente hay liderazgos que incomodan, y esos no necesariamente están en espacios que se permita amplificar la necesidad de una agenda paritaria, y me gustó mucho algo que se está hablando acá, y es sobre la agenda paritaria intercultural. En la región somos 200 millones de afrodescendientes. De estas aproximadamente somos 95 millones de mujeres negras. Y la representación parlamentaria de las mujeres negras o la representación de los afrodescendientes en los parlamentos no se compadece con la representación real que tenemos dentro de esta región. Y nos podemos dar cuenta
que cuando hay representación parlamentaria tiene mucho que ver con los procesos sociales. Yo estoy muy ligada a Brasil. En Brasil hay un proceso social muy importante e interesante sobre la participación de mujeres en parlamentos, que no pasa por decisión de los partidos, pasa por estrategia de mujeres negras que se organizan para poder llevar su agenda a los partidos políticos. Hablábamos entre compañeras. Y también, y esto lo voy a decir también para que entendamos que en ocasiones el racismo estructural y sistémico en ocasiones no tiene ideología. Hay racismo en la izquierda, hay racismo en la derecha, y las mujeres tenemos que ir lidiando, sobre todo las mujeres racializadas, tenemos que ir tejiendo estrategias para poder incorporar en los planes de gobierno, en los planes legislativos, las necesidades y aspiraciones que tenemos. Colombia también termina siendo un punto desequilibrante en esta democracia participativa, paritaria, intercultural. Tenemos una vicepresidenta afrodescendiente, pero que también le ha costado muchísimo y le sigue costando mucho hoy poder ejercer el poder real frente a las desigualdades históricas que tienen los pueblos afrodescendientes de Colombia y de la región. Y nos damos cuenta que a veces llegar al poder no necesariamente significa revertir los procesos históricos de desigualdades, de racismo sistémico y estructural que conlleva todo esto. Bueno, estamos con Lourdes Montero. Querida Lourdes, primero felicitarte por este informe y por este evento, y que nos comentes tú cuál crees que ha sido lo que hemos rescatado más en este informe, cuáles han sido los hallazgos más importantes que han habido del informe que ha patrocinado justamente Oxfam Bolivia con la Coordinadora de la Mujer. Gracias. Hoy estamos presentando una fotografía de un momento particular de la democracia paritaria, ¿no? Las mujeres políticas están enfrentando una crisis multidimensional política por la debilidad de las organizaciones y las alianzas, económica por todo lo que nosotros sabemos y los desafíos que las mujeres enfrentan en su economía personal, pero también en la escasez de recursos para encarar una campaña política, y por supuesto en el ámbito social, donde hay un descreimiento en esta participación de las mujeres. Y en un ambiente que lo hemos analizado y por eso hemos traído a expertas de toda América Latina, donde se vive una arremetida y un retroceso a un sentido común por la justicia que teníamos hace 10 años, donde hubo un avance significativo en toda la región en la participación política de las mujeres. Esa es como la síntesis del informe. El informe trae varias hipótesis. Por ejemplo, ella nos habla de que la paridad numérica debe transitar hacia una paridad participativa, donde no solo haya reconocimiento al rol político de las mujeres, sino que hay una redistribución de los recursos técnicos, de los recursos económicos y de los espacios. Una de las ponentes sintetizaba el momento como un momento donde las mujeres necesitan entrar al poder con poder. Ella dice, ahora en estos espacios de poder todavía no son ellas las que están sentadas a la mesa tomando las decisiones. Así es. Muchísimas gracias, Lourdes, y gracias por este esfuerzo y por traer a todas estas mujeres para que podamos tener mayor participación, no solo en el legislativo, sino en todos los ámbitos de poder. Muchas gracias. Justo, gracias por acompañarnos. Ella es ecuatoriana, es diputada en el Ecuador. Paola, muchísimas gracias por estar aquí en Bolivia, un gusto conocerte y un gusto de participar. Escuchábamos en el debate que tenían ustedes que tú decías algo, que los hombres deben ser nuestros aliados, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el feminismo o nuestra lucha es un aislamiento a los hombres y no es así. ¿Tú qué mensaje mandarías y qué reflexión nos harías al respecto? A ver, el machismo y el patriarcado es estructural y son modelos sociales muy arraigados por la crianza, por el impacto social que han tenido las crianzas de los hombres, el hecho de roles que nos dieron a nosotras sin preguntarnos, por ejemplo, el rol de la maternidad, del cuidado, es como que ustedes se quedan en la casa y el que hace política es el hombre, cuando esas cosas en realidad son caducas. Por eso
me pareció muy importante que en este foro no solo estemos nosotras, había muchos políticos, o al menos muchos caballeros, que escuchaban con mucha atención lo que decíamos. Y me parece bien, porque hay que desaprender para volver a aprender y tejer nuevas formas de hacer política. Los hombres no son nuestros enemigos, no deberían ser nuestros enemigos, deberían ser nuestros aliados, porque el que muchas mujeres decidan maternar, estudiar, trabajar, pero también hacer política no implica que tengamos que desafectarnos de ese rol. Podemos hacerlos todos si contamos con nuestros compañeros, tanto en el partido como en la casa, en la sociedad, como aliados. Para nosotros siempre es mucho más difícil todo y no debería ser así. Por eso creo que es importante también pensar en estas alianzas estratégicas, no solo entre nosotras, las alianzas estratégicas también son con los compañeros de los partidos. ¿Y qué mensaje le darías a esas mujeres jóvenes que están empezando en política y que tienen un poco de miedo por todo esto que ocurre, pero que sí se puede? Bueno, el cambio generacional es urgente, porque a veces nosotros encendemos la televisión y escuchamos a alguien y dice, pero a mí no me representa o no me identifica. Y lo decía hoy también en mi intervención. Los partidos de tradición, que tienen muchos años, que son muy estructurados desde una visión ideológica, se han olvidado que hay causas que se mueven en la calle y que no se desconectan de la política. Las luchas feministas, ambientalistas, las luchas animalistas son políticas. Y si los partidos no se reinventan, pues no vamos a tener a los jóvenes militando dentro de los partidos para poder llevar esas luchas a la plataforma política. Nada se desconecta de lo otro. Entonces, si algo deberíamos hacer primero, un mensaje a los partidos, a reinventarse, a ser mucho más empáticos y cercanos a lo que está pasando en la calle, a escuchar la calle. Eso es importante. Y a los jóvenes a no tener miedo, porque muchos de nosotros ya nos quedarán un par de añitos, unos 10 añitos más y nos vamos a la casa. ¿Quién toma la posta? ¿Quién se viene a hacer cargo también de esta democracia, de nuestras democracias que están debilitadas, que están dando un giro conservador que también violenta esos derechos que ellos persiguen y que la única manera de poderlos equiparar es en la política, a no tener miedo? Muchísimas gracias, un gustazo. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de estar con los representantes, mujeres políticas que vienen de las organizaciones sociales vivas de nuestro país, de las interculturales, de las Bartolinas Sisa, de todo nuestro país, del instrumento político Evo Pueblo. Compañeras, un gusto verlas acá en este evento internacional y que ustedes también hayan participado. Quisiera que nos den muy rápidamente un mensajito para las mujeres que están incursionando en la política. ¿Cuáles son los retos que tenemos las mujeres para incursionar en la política? Muchas gracias. Bueno, nosotros somos mujeres del instrumento de Evo Pueblo, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Siempre exigiendo también nuestros derechos y también, ¿no? La equidad de género y la paridad más que todo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros somos representantes de Evo Pueblo y en estas elecciones que se vienen no somos representadas, pero políticamente las mujeres podemos, para futuras generaciones vamos a hacer, como se dice, Evo Pueblo, vamos a hacer revolución y la refundación para más adelante. Muchas gracias, hermana Juan. Bueno, nosotras como nietas de Bartolina Sisa, el camino marcado por ella, lo que nos toca es seguir. Damos el mensaje de que las mujeres indígenas originarias campesinas no podemos desclasarnos, debemos de luchar siempre por las reivindicaciones que han luchado nuestros abuelos. Nosotros somos quechuas, somos aymaras, somos nosotros las 36 nacionalidades y debemos luchar por ellos y para ellos. Y es por eso que como mujeres estamos aquí, para decir que nosotros también desde el movimiento social indígena originario habemos mujeres preparadas, habemos mujeres de lucha, guerrilleras, que como madres vamos a defender las reivindicaciones de nuestra población del Estado plurinacional. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y bueno, es un camino muy difícil, ¿no? Para la mujer y para la juventud también entrar a la política, pero no es imposible, siempre hay que estar preparadas y hablar con mucha coherencia y tener mucha fortaleza para poder seguir en este camino que es muy difícil. Muchas gracias, muchísimas gracias, hermana.
Chicao, que es una de las participantes en este proyecto de Oxfam Bolivia respecto a las mujeres políticas. Bueno, contanos un poquito cómo ha sido esta experiencia en este proyecto y cómo tú ves que va la paridad y la democracia para las mujeres. Buenas noches, gracias hermana Ceci. Ha sido bonito este diplomado que he pasado, todos estos cursos que se ha visto, en especial, como se dice, de la despatriarcalización, la paridad, la política, que siempre decimos. Yo siempre voy a optar con decir que el hermano Evo Morales nos ha dado esa paridad. Es decir, el chicata de varones y mujeres, ¿no? En la participación política. Por eso, desde este gobierno hemos tenido la mayoría de senadoras, diputadas, ministras, como diferentes países, ustedes mismos hoy día lo han visto, de Ecuador, Argentina, México, hermanas que han venido, ¿no? En la política, que han vivido toda su vivencia, ¿no? Por ejemplo, hoy en día no tenemos el gran avance todavía, ¿no? Al 100% que decimos que haya el presidente y vicepresidenta, ¿no ven? Ahora ya hay la paridad de varón y mujer en la presidencia, cosa que también nosotros como Evo Pueblo lo hemos hecho, hemos presentado, pero hoy mismo vemos, por ejemplo, en los 10 partidos políticos que hoy están, nosotras no somos representadas. En diferentes foros de debate que he venido con este programa de Oxfam, la coordinadora de la mujer, que estamos haciendo esos debates, no hay, hermana Ceci. Ya. ¿Y tú crees que es mucho más difícil para una mujer participar en política? Para una mujer que quiere, que tiene esa, como decimos nosotros las Bartolinas, somos revolucionarias, mujeres guerreras, lo voy a volver a decir claro, no tiene que ser. Nosotras tenemos que hacerlo, como lo ha dicho una de las hermanas que hoy ha estado. Las mujeres tenemos que ser revolucionarias, hacernos sentir como mujeres políticas, hermana. Muchísimas gracias. Estábamos con Juana Machicao, que es parte de las Bartolinas de La Paz y de la Nacional de las Bartolinas. Muchas gracias, hermana. Víctimas de hostigamiento, de migración, y no activaban, no se defendían, estaban afectadas con violencia, pero no hacían nada para responder a tanta violencia. Entonces, en el 2019 se había modificado la ley de violencia de género en nuestro país, en Argentina, y se había agregado la violencia público-política. Entonces, vimos la necesidad de conformar una red que justamente pueda visibilizar y erradicar la violencia política de género, y haciendo una fórmula de contención para estas mujeres que se veían afectadas por la violencia, y además poder hacer de alguna forma prevención, ¿no? De ponerle nombre a las situaciones de violencia que se aquejaban, que aquejaban a las mujeres que hacían política. Bueno, y creo que de alguna manera fuimos haciendo una concientización, aunque cuesta mucho, digamos, en estructuras más patriarcales, pero bueno, creo que justamente es poder ponerle un nombre a las situaciones de violencia, y que las mujeres sepan y los varones sepan que cada vez que se hostiga, se denigra, se habla mal de una mujer haciendo política, en su rol de mujer como política, está ejerciendo violencia, ¿no? Y esto hace que muchas mujeres no quieran involucrarse en política porque saben que, entre comillas, la pueden pasar mal, porque son víctimas de fake news, bueno, o escraches o malintencionados. Entonces, bueno, me parecía que era muy importante, junto con una comunicadora social que es Mario Rocha Alfaro, que es de la provincia de Salta, y yo como abogada de la provincia de Jujuy, andamos en plena pandemia esta red, fuimos aprendiendo mucho respecto al tema, hicimos talleres, y bueno, fuimos también hablando con otras mujeres que les interesaba formar esta red, y bueno, hoy somos como un grupo de 50, pero bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, como en el Twitter, como en X, en @políticasred, y en Facebook como Red de Mujeres Políticas. ¿Y cualquier mujer que sea política o que quiera ejercer política puede ser parte de esta red? Sí, en general nosotros activamos, hay mujeres que hoy ya no ocupan cargos públicos, o que fueron funcionarias públicas, o que fueron diputadas,
Y hay otras que se están formando para hacerlo, otras que son, entonces bueno, es como una mixtura, y aparte hay mujeres de política partidaria también, del tema gremial y de diversos partidos políticos, así que bueno, es muy amplio y nos pueden encontrar en las redes, y cada vez que hacemos reuniones también se pueden incorporar a través del Zoom y demás. Noemí, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias, y vamos a estar en contacto. Esperemos poderte entrevistar en otra ocasión en Nacer Mujer. Por favor, muchas gracias, y la verdad que ha sido un encuentro muy productivo, me parece que quedan muchos temas por hablar y seguir ahondando en este tema que es tan importante de las mujeres haciendo política en igualdad de condiciones que los varones. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por estar acá. Ahí veíamos ya el final de este evento tan importante y agradecemos a Oxfam Bolivia por esta invitación, y ha sido un gusto participar y escuchar las experiencias internacionales y nacionales sobre la paridad y la democracia, cómo enfrentamos las mujeres la política en estos días de crisis democrática. Bueno, esperemos que sean mejores días, que podamos trabajar con mejores propuestas desde las mujeres y sean tomadas en cuenta también en las nuevas legislaturas, y ojalá se respete la democracia y se respete la participación de todas y todos en las próximas elecciones. Ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana aquí en Nacer Mujer. Guarda silencio, 100 años más. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer.